Horas, con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí iniciamos. El ciclón Yaku, que se desarrolla frente al mar de Perú, es el responsable de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en las últimas horas en Ecuador. Joana Ramos se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, por favor, cuéntanos qué dicen las autoridades. ¿Las lluvias fuertes van a continuar? ¿Qué tal? La respuesta es sí. Este fenómeno natural formado en Perú y que ha sido ya analizado hace casi 2 semanas provoca que el estado del tiempo cambie en el Ecuador. Hasta la primera quincena de marzo se pronostican lluvias intensas y tormentas eléctricas más en el litoral. Conozcamos un poco más de Yaku. Yaku, que en quichua significa agua, lleva 2 semanas formándose en el Océano Pacífico a la altura de la costa norte y centro del Perú. Y gracias a imágenes satelitales como esta, expertos en el clima monitorean su trayectoria. Las alertas están encendidas en Perú y Ecuador. En ambos países ya se han registrado fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones en las zonas costeras. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, que desde finales de febrero tienen el radar a este fenómeno, informó que Yaku tiene características tropicales y está asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar. Para que un ciclón se forme, la temperatura del mar debe ser superior a los 26 grados y actualmente las aguas peruanas tienen 28 grados. Además, debe existir vientos de circulación cerrada con giro horario. Mientras se mantenga la temperatura de superficie del mar de 28 grados, igualmente va a tener mucho más fuerza para generar este tipo de nubosidad de desarrollo vertical y generar precipitaciones en sí, ¿no? Pero hay otros fenómenos que alimentan aún más la fuerza de Yaku. Uno de ellos, la presencia de la zona de convergencia intertropical. En esta zona, la humedad y la inestabilidad atmosférica son mayores. En el caso de Ecuador, los efectos ya se sienten con lluvias intensas y tormentas eléctricas, las cuales persistirán hasta la primera quincena de marzo en las regiones litoral y amazónica, así como en el callejón interandino, aunque en menor intensidad. La más afectada, Guayaquil. Así es, obviamente se han registrado precipitaciones que hemos levantado, por ejemplo, al noreste, 151 milímetros, igualmente en 24 horas. Igualmente corresponde a una precipitación muy fuerte que se registró en el puerto principal. Las precipitaciones más fuertes se presentarían desde la noche de este jueves hasta el sábado 11 de marzo. Autoridades climáticas de Perú señalan que el ciclón Yaku se desplazará ligeramente hacia el sur, hasta Lima, moderando sus condiciones. Esto en las próximas horas, pero que luego retornará al norte y ahí se prevé que pueda seguir manteniendo su afectación. El monitoreo del ciclón es constante. Y 3 poblados del norte de Perú Para reunirse con autoridades locales y así evaluar los daños que han dejado las fuertes lluvias. La declaratoria de emergencia continúa activada en este cantón. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Los trabajos en Chone, provincia de Manabí, continúan para atender la emergencia declarada ante las intensas lluvias que afectaron más del 70% de la zona urbana y rural. Desbordó los ríos Chone, Garrapata y Mosquito, dejó 3 personas fallecidas, inundó las calles, generó deslizamientos, bloqueó vías, afectó el hospital básico de Chone, causó pérdidas agrícolas en 5.000 hectáreas y hay miles de damnificados. Este jueves en varias zonas de Chone continúan las calles anegadas. Así se observó esta mañana en las calles aledañas al terminal terrestre y al cementerio. También las cercanías del puente 7 de agosto, en la vía Colorado y a la altura del mercado central. Desde el CUE cantonal, que se mantiene activo y junto con la prefectura de Manabí usando maquinaria, se ha habilitado el acceso a la comunidad La Alianza. Se está removiendo la gran cantidad de lodo en varias vías y se trabaja con tanqueros para dotar de agua. Sin embargo, las lluvias en Chone continúan este jueves. Hay reportes de que el caudal del río Garrapata está aumentando de nuevo y se teme por la situación en la represa. Ante este preocupante escenario, el presidente Guillermo Lasso se está dirigiendo al cantón Manabita para mantener una reunión con autoridades locales, conocer
conocer la situación real en Chone y coordinar acciones de atención. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, participará de esta cita, al igual que el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Con maquinaria vamos a estar atendiendo las necesidades más urgentes ante esta emergencia. Lamentablemente los deslizamientos que se producen en muchos sectores, en las vías y en algunos asentamientos que ponen en riesgo. La reunión que mantendrá el presidente Lasso se dará en la biblioteca de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Entre los puntos que habrá que definir será la atención a los miles de damnificados. Guayaquil soportó otra intensa lluvia con tormenta eléctrica la tarde y noche de este miércoles. Barrios completos se anegaron, además hubo vías que quedaron bajo el agua, dificultando de esta manera el tránsito. Incluso en algunos sectores del norte se fue la energía eléctrica. Hacemos contacto, como ya lo ven, con Luisa María Heredia para tener más información. Hola, Luisa. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, este miércoles Guayaquil soportó una lluvia extraordinaria. Cayeron 18 millones de metros cúbicos de agua lluvia, lo que equivale a 7.000 piscinas olímpicas en cuanto a cantidad de agua, como para que ustedes tengan una idea. Dicen que es un fenómeno que ocurre una vez cada 25 años. Lo cierto es que en esta ocasión dejó anegados a por lo menos 20 sectores. Veamos la siguiente nota. Todo comenzó alrededor de las 5 de la tarde, cuando una fuerte lluvia empezó a caer en gran parte de la urbe porteña. En cuestión de minutos, el aguacero se convirtió en tormenta. Hubo truenos, rayos y una precipitación realmente intensa. Así, apenas media hora después, la situación en la ciudad era esta. Calles, barrios, centros de estudios y hasta comerciales bajo agua. 13 sectores en total. Yo calculo que un 40% ha sufrido problemas de inundaciones temporales. Y en la Marta de Roldós, los moradores decían que parecía como si se hubiera desbordado un río. Varias universidades tuvieron que suspender la jornada nocturna, pues hasta hubo cortes de energía eléctrica en medio de la tormenta. Las grandes vías como la autopista Narcisa de Jesús, la Perimetral y la vía Daule quedaron anegadas. En la zona industrial de Imaconce incluso varios carros se quedaron atrapados. También en la avenida del Bombero a la altura de Ceibos. La tormenta afectó a más de 30 avenidas. Los trabajadores que iban rumbo a su casa al término de la jornada laboral tuvieron que esperar con el agua a las rodillas durante horas, porque el tránsito no fluía. Según el municipio de Guayaquil, esta fue la lluvia de mayor intensidad del actual invierno y coincidió con el nivel de marea alta, lo que contribuyó con las inundaciones. Desde la sala situacional de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil se informó que se registraron más de 50 incidentes debido a las fuertes lluvias. Al menos 4 personas resultaron heridas en 2 eventos relacionados con el temporal. La estructura colapsó en la segunda etapa de la cooperativa Valerio Estacio, dejando 2 heridos, y un árbol cayó en Cisne 2, lo que ocasionó lesiones a 2 menores de edad. En total se reportó la caída de 13 árboles a causa de las lluvias. Los bomberos, junto con la Dirección de Ambiente, retiraron troncos y ramas de las vías. Los trabajos de evacuación del agua continuaban hasta la mañana de este jueves. En medio de ellos hubo un hallazgo muy particular que dio a conocer la concesionaria Interagua. La Twitter informó que sus operarios, que se encontraban atendiendo la emergencia en el sector de Orquídeas, hallaron peces, algo que es muy poco usual. Para entender la magnitud de las precipitaciones y alta marea de ayer, les compartimos estas fotos de los peces hallados en los sistemas de aguas lluvias ubicados en las Orquídeas, dice el tweet, acompañado de varias imágenes. Y ante los pronósticos de que continúen las lluvias, cabe mencionar que el municipio de Guayaquil decidió cerrar todos los parques y las canchas públicas que hay en la ciudad. Esa es la información a esta hora. Continúas, María Gracia, en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por la información. Y al respecto, repasemos el pronóstico del clima en algunas provincias y ciudades de la región litoral. Valeria Villalba nos tiene la información. Valeria, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A continuación vamos a revisar el pronóstico del clima para lo que resta de esta jornada en el litoral de nuestro país. Arrancamos entonces con la provincia del Guayas. Ustedes pueden fijarse en la gráfica cómo las lluvias serán moderadas a partir de las 2 de la tarde con una temperatura de 26 grados centígrados y probabilidad de precipitaciones del 70 al 80%. Pero ¿qué pasa específicamente en Guayaquil? Porque es una de las zonas más complicadas producto de ese ciclón Yaku, y es que ponga atención porque en este punto, en cambio, habrá lluvias fuertes y probabilidad
probabilidad de precipitaciones del 90% con una temperatura de aproximadamente 25 grados centígrados. Pasamos a revisar más provincias de nuestro litoral y en este caso les presentamos lo que va a ocurrir durante toda esta jornada en El Oro. Atención, porque aquí habrá también lluvias fuertes con una temperatura de 27 grados centígrados y probabilidad de precipitaciones del 90%, al igual que en la provincia de Manabí, el mismo porcentaje de precipitaciones, un 90%, con temperatura más o menos aproximada de 26 grados centígrados y habrá lluvias moderadas. Así que téngalo muy en cuenta para cuando salga de casa y pueda tomar sus precauciones. Gracias a Valerie Villalba por esos datos sobre cómo estará el clima. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida hablamos de las vías constitucionales que podría buscar la oposición para destituir al presidente de la República. Además, el sector indígena anuncia una nueva reunión para el 17 de marzo donde decidirán nuevas acciones. Les damos detalles al regresar. ...98.7 FM en El Oro... Forever Music, 92.5 FM en Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en Cuenca. Estamos de regreso con más información. Expertos en derecho se refieren a la decisión que buscan tomar en la Asamblea respecto de un juicio político en contra del primer mandatario. La aplicación del 129 de la Constitución, dicen, pasa por una decisión política, pero también debe estar bien argumentado. Andrea Samaniego se encuentra en el estudio y nos explica más a continuación. Gracias, ¿cómo están? La Constitución contempla 4 artículos para la salida del presidente de la República. El primero, el 105 sobre la revocatoria de mandato, el 129 sobre el juicio político, el 130 sobre el proceso de destitución directa y el 145 las razones para destituir al presidente. Pero hoy vamos a centrarnos en el artículo que desde la Asamblea se pretende aplicar con la solicitud de juicio político, que es el 129 de la Constitución, que dice se puede proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República con la solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, es decir, con 46 firmas de respaldo, y la bancada que promueve esto tiene 47 asambleístas. Pero además se puede aplicar por los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, además de secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. En la Asamblea, UNES quiere presentar esta solicitud por las primeras 2 causales. Sin embargo, las bancadas interesadas en apoyar solo lo harían por la segunda causal, que son los delitos contra la administración pública. Pero esta solicitud además necesita de un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Sin esto, el pedido de enjuiciamiento se archiva. Si obtiene el dictamen favorable, el proceso va a continuar en la Asamblea Nacional, y para que esto termine en destitución y censura se requieren de 92 votos. Veamos ahora qué señalan los expertos sobre la aplicación de este artículo. Mientras en la Asamblea aún están construyendo el texto de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, expertos en derecho explican el trasfondo de la solicitud que se presentaría. Por ejemplo, para Ramiro García, el informe que se aprobó el sábado anterior no tendría efecto jurídico para esta solicitud. Es más una especie de manifiesto político, digámoslo así. Mientras para Mauro Andino, quien es asesor legislativo y estuvo presente en la elaboración de este informe, defiende su trabajo. En general yo creo que es un informe que recibe una serie de elementos muy importantes, pero la solicitud de juicio político efectivamente tiene que singularizar la infracción. Y es que las bancadas ya han mencionado que no van a apoyar si se presenta la solicitud por las 2 primeras causales del 129 de la Constitución. Únicamente firmarían por la causal 2 sobre los delitos contra la administración pública. El proponer juicio político por cohecho, concusión o peculado bajo forma omisiva es una muestra dolorosa de ignorancia en materia penal. Una legislación que se supone que los asambleístas pues deberían dominar. Sin embargo, para Mauro Andino el tema pasa por lo político. Los legisladores no se transforman en jueces penales ni en miembros de un tribunal penal. Ellos identifican la responsabilidad política. Mientras tanto,
Viviana Veloz de UNES anunció que ella sería la interpelante del juicio político, pero nada estaría dicho según el PSC. Entiendo que no hay todavía ningún ponente, además usted entenderá que si participan más bancadas, tienen el derecho también de ser ponentes. En tal virtud no está absolutamente nada cerrado. Cada equipo técnico de las bancadas tenemos nosotros nuestra posición clara, nuestra redacción hasta el momento, y vamos a ver ya en qué momento esto se conoce con resto de bancadas. Lo que sí es cierto es que UNES no tendría el respaldo que necesita si no cede a lo que los bloques de la mayoría piden. Otra vecita. Ahora bien, hay que esperar hasta el jueves o viernes de la siguiente semana para ver si ya se hace oficial este pedido que dicen los asambleístas ya se encuentran trabajando en el texto. Habrá que esperar entonces. Siguen con más noticias. Gracias, Andrea. Y el próximo viernes 17 de marzo, los pueblos y nacionalidades indígenas se reunirán en la capital para tomar posturas frente a distintos escenarios políticos. A pesar de ello, las organizaciones sociales tienen posiciones divididas respecto a un posible paro. Aseguran que no se debe trabajar por cálculos políticos. Daniela Valencia nos da detalles. Nuevamente la capital será la sede en la que las organizaciones indígenas del país se reunirán para tomar decisiones respecto a temas de coyuntura. De acuerdo al presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, esta Asamblea Popular Plurinacional dará como resultado un comunicado de manera conjunta. En base a las decisiones de las propias organizaciones, vamos a ir construyendo escenarios que permitan enfrentar esta cruda realidad que vivimos los ecuatorianos. Aunque se esperaría que a esta reunión asistan las 3 organizaciones indígenas más grandes del país, conflictos entre ellas hacen, por ejemplo, que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, se reúna un día antes para tomar sus propias resoluciones. Nosotros no somos dependencia de la CONAIE, no somos ni filiales ni cosas por el estilo. Nosotros somos autónomos y estamos convocando para el 16 de marzo precisamente a nuestra gran asamblea intercultural. Tenemos que valorar las resoluciones, primero las nuestras y luego compararlas con las de ellos para ver si coinciden. Desde el Consejo de Pueblos y Organizaciones Evangélicas del Ecuador, FEINE, insisten en que no hay una división del sector indígena. Solo son discusiones entre dirigentes que no afectan el sentir de las bases. Su postura, sin embargo, es rechazar cualquier forma de radicalización. Una sesión ampliada, lo hemos decidido, número 1, rechazar cualquier tipo de agresividad y también la actitud de violencia. Actuemos bajo el respeto, bajo el amor a nuestra soberanía ecuatoriana. El pasado 24 de febrero, la CONAIE proclamó 14 resoluciones. Entre ellas, anunció la ruptura de los diálogos con el régimen y exigió al presidente Lasso que renuncie. Aún se desconoce el lugar exacto y la hora en la que las organizaciones sociales asistirán a esta nueva convocatoria. Hay desavenencias en el Consejo de Participación Ciudadana, posesionado en la segunda semana de febrero y que permanecerá en el cargo hasta el 24 de mayo. Existiría la intención de declarar nulas las designaciones pasadas. La reinstalación del Pleno del Consejo no se dio sino 40 minutos pasada la hora convocada. Mientras tanto, solo la presidenta estuvo presente. Y entre 14 puntos que integran el orden del día, el último genera polémica entre los consejeros. Así lo explica el consejero Carlos Figueroa. Lastimoso, pero debo reconocer que este consejo no ha avanzado en nada, sobre todo en la designación de las autoridades que le corresponden. Previo al Pleno, conversamos con la presidenta sobre el proceso de designación de autoridades pendientes como superintendente de bancos. Ella explicó que la decisión saldrá del informe. Una acción pues planteada por la Corte Constitucional de Santo Domingo. Sí, esa Corte pues había hecho alguna acción jurídica y ante eso pues hemos solicitado a nuestro abogado que se pronuncie. Hoy vamos a conocer. Hay 7 acciones de pedido de ampliación, de nulidad, etcétera, 7, y todavía no están evacuadas. Sin embargo, decidieron tratar el tema y ahora está en los puntos que se van a tratar, en el punto número 14, está la decisión y el informe. Sin embargo, la presidenta prefirió no adelantar criterios hasta no conocer el contenido de este informe en pleno. Contenido que, de acuerdo con Carlos Figueroa, determinaría algo que Procuraduría señaló ilegal. Todavía no está definido si es que se ratifica con la terna, quien estaba presidiendo la terna y quién podía ser nombrado. Hasta no conocer el informe jurídico, lógicamente no. Sin embargo, estamos trabajando en la conformación de equipos para los procesos que aún falta. Pero el informe no toma en cuenta
cosas como por ejemplo lo que le dijo la Procuraduría. La potestad revisora de oficio de los actos administrativos por nulidad de pleno derecho está atribuida en forma genérica a la administración pública, pero en razón de la materia, el Consejo de Participación Ciudadana carece de competencia. Resta por conocer la decisión en este punto, que será tratado en las próximas horas. La Policía Nacional ya inició la construcción de las unidades de vigilancia comunitarias y cuarteles intermedios en las provincias más conflictivas del país. Paul Cuello nos cuenta que esto es parte del plan de fortalecimiento de la institución en este 2023. Finalmente, y después de tantos ofrecimientos incumplidos durante los últimos años, la construcción de los cuarteles y las unidades de vigilancia comunitaria de la policía ya son una realidad. En la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, después de haber cumplido con los procesos legales correspondientes, el Ministerio del Interior ya inició la construcción de la primera unidad de vigilancia en el cantón de Atacames. Van a ser verdaderos búnkers en donde ellos van a permanecer inclusive de retén permanentemente, inclusive es un material disponible ante cualquier eventualidad. A la par se está gestionando con alcaldes de otras provincias para empezar también a construir 20 cuarteles intermedios, donde se destinarán 250 uniformados en las zonas consideradas como críticas, donde existe un alarmante incremento de muertes violentas. Eso está establecidos 20 para zonas conflictivas, por ejemplo, la Huacharaca en Esmeraldas, por ejemplo, el distrito de La Prosperina en Guayaquil, por ejemplo, la Florida en Guayaquil, es decir, en zonas de conflicto de estas provincias que tienen la mayor complejidad. Dentro de este presupuesto asignado, que son 17 millones de dólares entregados por el gobierno, el Ministerio del Interior también repotenciará las unidades policiales abandonadas. La primera etapa es entregar hasta finales de junio 35 UPCs. El resto, 10 UPCs más, lo harán hasta agosto y hasta diciembre terminaremos el total de UPCs. Sobre la flota automotriz, indicó que hasta el mes de julio se entregarán más de 2.000 patrulleros a nivel nacional. El Ecuador no tiene para entregarnos el número de vehículos que sean para patrulleros. Entonces, ¿cuál es la otra complicación que tenemos? Es generar multimarca, es decir, buscar en diferentes países la capacidad de vehículos que nos puedan dar. Mire lo difícil que cuesta hacer todo esto. Todo esto se irá ejecutando paulatinamente en este 2023, no obstante irán trabajando de forma acelerada, ya que en el mes de julio se suman a la institución policial 8.500 oficiales. Estamos de regreso con más. El gobierno ecuatoriano expresó su total respaldo a la minería legal durante un encuentro en Canadá. El ministro Fernando Santos dijo que se proyecta exportar más de 2.800 millones de dólares este año en productos mineros. María Gracia Acosta conversó con el viceministro de Ambiente acerca de las licencias ambientales. El Ministerio de Ambiente aspira a tener la norma de consulta ambiental, a la cual deben someter a todos los procesos parados por decisión de la Corte Constitucional en los próximos 3 meses. Esto, explican, no es solo para minería. Hay procesos que han tenido que paralizarse a lo largo y ancho del país. Hablemos de agricultura, temas industriales, acuacultura, incluso procesos de saneamiento. Posteriormente requieren de la firma del presidente de la República. Con esto explican que únicamente han salido 2 licencias de los pedidos ingresados antes de la decisión de la Corte en octubre de 2021. En adelante todo se frenó. Pero lo que no se ha frenado es el interés de diferentes empresas en invertir en el potencial y desarrollo minero del Ecuador. Así lo dieron a conocer en la mayor feria minera PIDAC, que tiene lugar en Canadá. Las presentaciones de las compañías sobre su entusiasmo, sobre sus ganas de invertir en el Ecuador, sobre su interés en que la minería sea un renglón importantísimo en la economía, me ha dejado realmente sorprendido. Y el ministro expresó la posición del gobierno sobre el desarrollo minero. El gobierno ha expresado su total y absoluto respaldo a la industria minera legal, a la que tiene conciencia ambiental y social. Fernando Santos anunció que Ecuador proyecta exportar 2.862 millones por productos mineros este año, es decir, con un crecimiento del 3,14%. Y se espera que para el año 2030 la inversión en minería en el país alcance los 18.000 millones de dólares y genere 825.000 empleos. Y sobre este desarrollo minero, el viceministro de Ambiente recalcó los controles que se realizan. Todos están obligados a presentarnos monitoreos,
de sus recursos de agua, monitoreos de suelo. En los espacios en la PIDAC participan representantes de gobierno, empresarios e inversionistas con interés en el sector minero.